Hola YouTube, yo soy Golgo. Esta vez seguimos con nuestros videos de reacción a cosas paranormales, que es una de mis pasiones por supuesto. Esta vez a los 5 fantasmas captados en cámara, Poltergeist, así que es súper específico. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si nos sorprende. Sin más, comencemos. New Top 5, por supuesto va a estar abajito Top el 5 link. ghosts caught on camera. Icky Thump. Icky Thump. YouTuber Michael McGee has one of the longest running paranormal YouTube channels of all time. Podría Michael creer claims videos that a también. ghost or some otherworldly entity has been following him for over 8 years. 8 años He says siguiéndolo. that he's captured multiple videos of this spirit on tape. So it should come as no surprise that Michael seems to remain relatively calm when confronted mantiene yet again calmo, with his a pesar de- supernatural stalker thumping on the ceiling. Después de estar 8 años, So it's about 1 o'clock in está the acostumbrado. afternoon. I'm in the house alone. Sean's gone to work, and Se escucha ya. as you can hear, it's been stomping for about 5 minutes. I've just Hace got the 5 camera minutos. out, so I'm gonna go see if we can capture something on tape. Dijo que era la 1 de la tarde, ¿no? Para que vean que los fantasmas no necesitan hora. Puede ser a toda hora. Está como pegando al piso, así, como pisotones. Hello. Hello, dijo algo. Y pasó una sombra. I know you're in there. You may as well show yourself. Qué interesante que haya sido una sombra y un polter. Eso significa que tiene mucha energía. Y revisa todo muy bien. Es súper pequeño el lugar. Y cerró la puerta. ¿Corrió por abajo de la escalera? This is getting old. Esto se vuelve viejo. O pensé que estaba hablando, pero prendió la radio o la tele. Sí, es chiquito el lugar. Probablemente se haber cambiado muchas veces de lugar también. All you've got then. Hasta que se dio cuenta que lo Can you do seguía anything él. else for me? Anything at all? Como que le habla como si fuese un compañero de cuarto. Now, if you listen closely, you can actually hear some bizarre low voice seem to answer when Michael says hello before walking into the room. Hello. Ahora. Y una sombra. I know you're in there. You may as well show yourself. And after he enters the room, something seems Pero to no hay nada. attempt to escape down the stairs. So is Michael haunted by some strange entity, or is it all just an elaborate hoax? An 8-year-long one. Necesitaría estar ahí para saber si es real o no. By the way, if you want to see more of Michael McGee's paranormal Michael investigations, McGee. be sure to check out his YouTube channel. ¿Seguirá con eso todavía? In this Peekaboo. next clip, a ghost hunter called Yasa decides to investigate a supposedly haunted house in the Saudi countryside near the city of Jeddah. O sea, un Jin Visitors acá. have reported strange supernatural sightings at the location, and it is said that the voices of crying children can be heard coming from the abandoned house at all hours Se of the escuchan night. voces de niños llorando. صوت أطفال ولا لا؟ ¿Esa es la voz de un niño? Ahí se ríe. شوف شايفين؟ صوت Sure enough, within a few minutes of entering the house, Yasa begins to hear a strange noise that sounds like screaming. But Claro, ahí he just siento- laughs it off, asking, is this the voice of screaming children or not? Yo creo que se ríe simplemente porque es su forma de... Se escucha súper claro. شوف Yo creo que se ríe nomás porque es su forma صوت de estar However, nervioso, Yasa básicamente. becomes a bit more rattled when he begins to hear strange noises upstairs that sound like a small child's footsteps running across En el the segundo floor. piso, como un niño corriendo. وأنا خفت. Como corriendo. طيب هذا ايش؟ Es como corriendo تتوقع في فيران يعني جوا ولا ايش؟ sin zapatos, así. A pies pelados. Ush. انتوا سامعين؟ And then this.
انتوا سامعين؟ ¿Está en el segundo piso ya o no? Ah, una sombra. Ok. Ah, igual corre hacia Some él. strange black shape seems to peek around the corner at him and then disappears back into the darkness. After this Por eso el encounter, peekaboo. Yasa decides to make a quick exit from the house. Ah, hasta ahí le llegó la risa. Se quiso Yasa ir. claims that he caught a djinn or a ghost on camera in this abandoned haunted house. But what do you think? What you ¿Qué don't tipo know de sombra es? can't ¿Qué tipo de hurt you. espectro? So one of my own personal fears about putting up a motion-activated surveillance camera around my home is what I might see. Will I see something that never lets me sleep quite as soundly ever again? Or will Ok. it just be random, boring footage? Well, in this next series Una of cámara clips, the puesta. security camera system became a nightmare for a man De who put seguridad. up a motion and voice-activated camera in his detached garage after several unexplained occurrences. Eso me gustaría First, tener. the camera just begins to pick up unexplained motion and sound in the middle of the night. Ok, esta cámara se activa con sonido y con movimiento. Las bolas de pool, pero no veo que se muevan. Then, electronics in the garage seemingly turn on and off all by themselves. Hay algo flotando, ¿no? Sí, al medio de la pantalla. Hay algo flotando. Ah, la pelota de pool. Cierto. Ok, y se prendió el flipper. ¿Y ahora se pone a jugar? No. Y hay algo Strange flotando en la visual pantalla. disturbances begin to be detected by the system's Parece una motion pelucita, ¿no? sensors. ¿Qué? Se va muy lento. Un orbe, ok. Recordemos que cuando los orbes siempre indican que hay algo más grande ahí. Entre más orbe hay algo más grande. Son muchos orbes. Lo que siempre digo, los orbes son como estos pececitos que se pegan como a las ballenas o a los tiburones grandes. Son básicamente lo mismo. Uy, son muchos orbes. Lo interesante es que siguen un patrón en particular. And then, creepiest of all, late one night, a strange disembodied voice is detected by the security camera audio. Y una voz, a ver. Un grito así. Some otherworldly presence just seems to scream silence Ah, in a voice that sounds a bit malicious. es cierto. So is this a ghost Como- called on como que te reta. CCTV by motion Pero and ¿qué es esa voice cosa que está sensitive flotando al cameras? medio? Or is it all just a hoax? You decide. Claro, tendría que estar ahí para saber si es verdad o no. Hilltop House. I've mentioned in a couple of previous videos that I'm a big Dan fan of Bell. YouTube urban exploration channel This is Dan Bell. Basically, Dan isn't un a canal de ghost hunter exploración. by any stretch of the imagination. He just explores abandoned buildings, and that's pretty much all he does. So if you see something weird happen in one of Dan's videos, no es un cazafantasma. you can pretty much be sure that something Explora weird lugares. actually happened. Explora. So someone sent me a Lugares link to this abandonados, nada video of Dan Bell exploring the abandoned historic Hilltop House in Harper's Ferry, West Virginia. West Virginia. Ya, As ok. far as I know, it's one of only 2 videos of Dan Bell actually getting freaked out by something that could be supernatural. 2 videos de todos los que ha hecho donde se ha asustado. I keep hearing stuff upstairs. Oh my god. Qué raro los sonidos. Someone just said help. ¿Y vas solo a eso? Es como un baño o una cocina. So, did Dan Bell Esos son capture sonidos some que le pone- paranormal activity in his urban exploration video? Él al video, ¿no? Is that voice saying help? A ver. Or is it just some random natural Ah, sound? ok. It should be noted that Dan himself says he was freaked out, but didn't claim to know what the strange sounds might have been. Se And asustó, around the pero no sabe 10-minute qué. mark of this video, you'll see an incident that occurred that completely freaked me out, completely terrified me. Lo asustó, I a had ver. to really fight
to continue filming and to get the video done because I drove all Tuvo que the way pelear up para here. seguir filmando. I want to shoot this thing. I'm not gonna chicken out and run out. The incident really freaks me out. Let me know what you think. Se escuchó down algo a in lo the lejos, ¿no? comments. Haunting in Connecticut. Most people know the famous Habría que ghost hunting seguir couple Ed and Lorraine Warren from los the Warren. Conjuring movie series. But the real-life Warrens claim to have filmed a few ghostly experiences all their own. In this Connecticut home, a family claimed that the house was haunted by an angry poltergeist that didn't want them there. Un poltergeist Warrens went to enojado. the home to investigate. ¿Te parece que he escuchado este? Are you a man? Eres un hombre. Are you a boy? Eres un niño. You want the people in this house to move. One knock for yes, two for no. ¿Quieres que se muevan de acá? Yes. Uno sí, dos no. Dijo que sí. Okay. Who is it that you don't like the most here? ¿No pudieron vender la casa? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. Ed Warren asks the spirit to reveal its identity, but he gets a very odd answer. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. Dame una señal que estás acá. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. Revela tu identidad. On another night, the family's young daughter is attempting Ah, to do sí. her homework at the kitchen table, but something decides to interrupt her studies. Molesta a la niña. The little girl is trying to do her homework, but you can see Y le the mueve la chair silla. keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? Y la niña está súper tranquila, está súper acostumbrada. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. Uno de hecho se empieza a She's acostumbrar a not ese tipo de pushing cosas. herself up from the floor. The mother is not Pero sí. tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Recuerdo el caso. Ya que no pudo mover la silla. Poltergeist caught on tape, or were the Warrens He orchestrating visto an poltergeist así en todo elaborate caso. hoax? So, most of the videos in this week's top 5 were actually sent in to me by viewers. And if you want to submit or suggest any videos for the top 5, you can do that at facebook.com/newstop5. Eso es lo que quiero hacer con Dart. Just click on the send message button and link the video. Empezar a recolectar cosas Unfortunately, nuevas, I videos don't nuevos, get to see every single fotos message, nuevas. but if you attach a scary video or link, it will definitely be passed along to me. Gracias por ver. Muy bien. Como siempre, Top 5 no decepciona. Eso fue entonces 5 fantasmas captados en cámara, en este caso Poltergeist. De hecho, diría que sí, hay una mezcla también en algunos. El más interesante, de hecho, me pareció que fue el primero, incluso más que este. Aunque este es súper interesante porque se pueden ver claramente los orbes siguiendo algo más grande. Los orbes usualmente se pueden ver en cámara. Y también este video era el que tenía algo flotando al medio, pero no supe qué era eso. Y de hecho, es raro que no tampoco haya hablado de eso. En el primero también se le pasó la sombra que se cruzó cuando abrió la puerta, antes del... Y lo que me parece interesante del primero en particular es que lleva 8 años. El tipo está claramente súper acostumbrado, pero más allá de eso son 8 años. Estoy seguro que él se intentó cambiar de lugar varias veces y se dio cuenta de que lo estaba siguiendo él. Ahora, ¿por qué lo sigue él? Probablemente le dé algún tipo de energía en particular. Pero lo que me parece curioso es que es súper raro ver poltergeist que se puedan manifestar de forma física. Los poltergeist usualmente pueden mover cosas porque ocupan toda la energía que tienen en hacer eso. Por tanto, no se pueden ver. Primero habría que ver por qué está ahí, por qué lo sigue a él en particular. Si estuviese ahí, podría ver cuánta energía tiene. Pero ese es uno de los poltergeist. Si es que realmente se vio la sombra, significa que tiene demasiada energía, al punto de no solamente poder mover cosas de forma constante, sino que se puede ver, digamos, entre comillas, como algo físico. El plano de sombras en general es bastante amplio y se vio como una sombra mayor, que es básicamente como una mancha gigante, nada más. No tienen forma humana, a eso me refiero, así que probablemente después de tanto tiempo de estar robando energía, debe estar evolucionando a una mezcla. De todas formas, súper interesantes los videos. Si alguien quiere que vea algún video en particular, que puede ser de cosas paranormales varias, puede ser espíritus, puede ser extraterrestres. Vamos a considerar los extraterrestres como algo paranormal también. O críptidos, yo encantado. Eso sería todo por ahora. Yo soy Golgo, jueguen, reaccionen, manténganse paranormales. Nos vemos.